Muy buenas tardes para todos, nuevamente juntos para compartir la palabra de Dios en esta tarde. Ya noviembre, ¿no? Se va el año, increíble. Hoy ya es 3 de noviembre, así que ya se va cerrando este 2024 y los invito a abrir la Biblia. Hoy quizás ya vamos a ir también cerrando una primera sección del libro de Isaías, que es el libro que estábamos estudiando hace algún tiempo atrás, algunos meses. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 11 y capítulo 12. Vamos a pensar en estos dos capítulos que cierran justamente una sección del libro de Isaías. Este libro profético tan hermoso, quizás uno de los libros, dicen que es como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es el libro, o uno de los libros del Antiguo Testamento que más nos habla o más profecías tiene sobre Cristo, sobre los sufrimientos de Cristo, sobre también el reinado de Cristo, sobre el triunfo de Cristo. Y este libro de Isaías es un libro que nos muestra, lo habíamos pensado y lo estamos mirando bajo la perspectiva de la restauración, ¿no? Dios es un Dios que una y otra vez está llamando a la humanidad a que se reconcilien con Él y a restaurar nuestra vida que ha sido devastada, ¿no? O ha sido quebrantada, ha sido herida, y cuántos otros adjetivos pudiéramos poner a causa justamente del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de habernos olvidado de Dios. En Isaías está ese capítulo 53 que leímos recién en la cena, que nos habla, ¿no?, que cada uno de nosotros nos descarriamos por nuestros propios caminos, dice la Biblia. Caminos que no son los caminos de Dios, pero dice que Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Eso está en Isaías 53. Y en estos 12 capítulos que vamos a cerrar hoy, esta primera sección del libro de Isaías, estuvimos viendo una y otra vez cómo el pueblo de Israel estaba dividido, se habían peleado entre los hermanos, estaban siendo gobernados por dos reyes distintos, ¿no? Y en lugar de buscar a Dios, estaban siendo amenazados por distintos pueblos, y frente a estas amenazas, en lugar de buscar al Señor, de volver a Dios de todo corazón, el pueblo de Israel se volvía a los ídolos, buscaba su fuerza en otras cosas que no era Dios. Y los ídolos no solamente eran imágenes, sino que también buscaban, por ejemplo, también su fuerza en otros reyes, en otras naciones, en lugar de volver su corazón al Señor. Y el Señor se enoja, ¿no? Se enoja, manda juicios, pero una y otra vez, como hemos visto en estos capítulos, una y otra vez el Señor está haciendo llamados a su pueblo, y por ende la lección para nosotros también en este tiempo es que Dios nos está llamando una y otra vez a que nosotros volvamos a Él y restauremos nuestra comunión con Él. Y aún siendo creyentes, muchas veces tenemos áreas de nuestra vida, ¿verdad?, que se rebelan contra Dios, que no quieren ceder la voluntad nuestra al Señor. Y entonces, bueno, son lecciones que nosotros hemos podido sacar de este libro maravilloso. Fíjense lo que dice el capítulo 12, que cierra esta primera sección. Y este capítulo 12 cierra esta primera sección del libro de Isaías de una manera maravillosa, porque es un cántico de acción de gracias. Y cuando leemos este cántico de acción de gracias, que lo vamos a leer, miren, es hermoso, dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido
¿qué dice ahí? Salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y esto es un israelita, podemos pensar, que canta este cántico. Pero no solamente que lo canta él en el versículo 1, 2 y 3, sino que llama a la congregación a que canten de las bondades del Señor y de la salvación del Señor. ¿No? Entonces, es lo maravilloso, ¿no? En el versículo 1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Qué hermoso. Así es Dios. Así es la experiencia de alguien que encuentra en Dios, a pesar de que Dios muchas veces se enoja en su justa ira y ejecuta los juicios sobre su pueblo, como veíamos en el pueblo de Israel, en última instancia la Biblia nos define a nuestro Dios como un Dios extremada e infinitamente amoroso y misericordioso, que es capaz de consolarnos, salvarnos, restaurarnos y darnos una nueva vida en medio de toda la situación en la cual este pueblo está viviendo y en la cual nosotros también podemos llegar a vivir. Qué maravilloso que es el Señor, ¿no? Entonces, al finalizar este capítulo 2, entonces, vamos un poquito para atrás. Hoy vamos a pensar rápidamente en el capítulo 11 y en el capítulo 12 para cerrar esta sección. Si ustedes miran en el capítulo 10, al final del capítulo 10, termina el profeta hablando de una gran devastación. Y siempre que terminan esto, ya lo hemos visto en varias secciones o en varios capítulos, siempre que cierra este asunto de la devastación, siempre utiliza una figura forestal. Siempre utiliza que en medio de la devastación, donde hay árboles que están cortados, ¿no? Donde hay sequedad, donde hay gajos que están, ¿no? Y ramas que han sido cortadas, como dice en el versículo 33 del capítulo 10. Miren, he aquí el Señor Jehová de los ejércitos. Esto es accionar de Dios, ¿no? A causa de su enojo, de su ira por el pecado del pueblo. Dice, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá con estruendo. Y esto, cada vez que Dios corta algo, es porque está tratando de desbastar de nuestra alma y desbastar de los hombres y de las mujeres y de su pueblo específicamente. ¿Desbastar qué cosa? El orgullo, la altivez de corazón, porque esa es la raíz del pecado. Me gusta mucho definir el pecado de esa manera. ¿Qué es el pecado? Bueno, todos sabemos lo que está mal, sabemos que pecar es violar la ley de Dios, es no hacer lo que Dios le agrada. Pero el problema del hombre es la raíz del pecado. ¿Cuál es? Es el orgullo, es la pretensión que tiene el hombre y la mujer de ser igual a Dios. Eso es, ahí es donde empezó el tema. En Génesis capítulo 3, cuando la caída del hombre, la Biblia nos relata, ahí está la raíz del tema. Es cuando el hombre, la mujer y aún el creyente empieza a crecer dentro de nosotros ese orgullo que acá aparece ejemplificado con estos árboles y estos montes del Líbano y estos grandes árboles frondosos, ¿no? Que daban cuenta de un gran esplendor, pero Dios dice, hay que desbastarlos, desgajarlos, raerlos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al final podamos cantar el cántico nuevo del capítulo 12. Para que al final en nuestros corazones pueda brotar este cántico de ¿qué? De que en Dios hay perdón, de que en Dios hay salvación, de que en el Señor hay gozo, hay
hay prosperidad en el sentido más amplio, ¿no? En lo espiritual, hay una nueva vida, pero antes Dios tiene que hacer un obrar en nosotros para que nosotros nos arrepintamos, reconozcamos nuestro pecado, que somos pecadores delante de Dios, y miremos a Dios, quien nos ofrece la salvación plena en Cristo, y como dice en el capítulo 12, versículo 3, saquemos con gozo las aguas de la salvación. En ese desierto árido que puede ser nuestra vida, a causa del pecado, Dios nos invita a que saquemos con gozo aguas del pozo de la salvación. Pero antes tiene que ser devastado nuestro orgullo. Tiene que ser desgajado nuestro esplendor de estos árboles, como aparece. ¿Para qué? Para que al llegar al capítulo 12 pasemos por este capítulo 11 y veremos qué cosa. El nacimiento de un retoño. El nacimiento de un retoño. Entonces quiero en esta tarde pensar en cuatro palabras que tienen que ver con estos dos capítulos finales de esta primera sección del libro de Isaías. El primero es retoño, el segundo es justicia, la tercera palabra es paz y la cuarta es cántico, que ya algo estuvimos viendo en este capítulo 12. Fíjense lo que dice el capítulo 11, versículo 1. De esta tierra árida y devastada surge un retoño. Y dice, versículo 1 del capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Qué hermoso esto. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos. Pero quiero pensar primeramente en esta palabra retoño en los primeros dos versículos de este capítulo 11. Volvamos al contexto en el cual fue escrito esto. Unos 570, 560 años antes de Cristo. Israel dividido, los hermanos, los israelitas peleados, el rey del norte, Israel, el reino del sur, Judá, distintos reyes, la mayoría de ellos dando la espalda a Dios, el pueblo, sobre todo la mayoría del pueblo viviendo en pobreza, ¿no? Espiritual, material, y una clase social alta representada por los reyes y por los sacerdotes que vivían en opulencia. Mientras tanto, el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo, vivía en profunda pobreza. Ese era el contexto de esto. El pueblo amenazado por otros pueblos y los gobernantes responsables de la guía espiritual. Cuando digo gobernantes, digo reyes y también sacerdotes, porque los sacerdotes, ¿saben cuál era el gran problema de los sacerdotes en aquel entonces? ¿Por qué no eran los guías espirituales del pueblo de Israel? Porque se sentaban a comer en la mesa de los reyes. Y cuando un cristiano o cuando una persona se sienta a comer en la mesa de los reyes, ¿saben lo que pasa, no? Terminaban siendo comprados de alguna manera y siendo funcionales a esos reyes. ¿Qué tenía que hacer Dios? Enviar a los profetas. Y estos profetas, como Isaías, eran los que tenían que traer la palabra de Dios y mostrar el pecado del pueblo, al pueblo, a los sacerdotes y a los reyes para que reaccionaran y volvieran al Señor. Y el pueblo ahí estaba, pero en medio de toda esta situación tan triste que estaba Israel dividido, la voz del profeta clama y anuncia esta verdad preciosa, que va a haber un tiempo en el cual va a brotar de esos troncos que están ralos y que fueron secos, va a brotar un retoño, un vástago,
que dice que va, y acá está hablando de una persona, que va a ser descendiente de Isaí, o sea, va a ser descendiente de David, de la rama del rey David. ¿De quién está hablando? ¿Quién es este retoño? ¿Quién es este vástago? Es nuestro Señor Jesucristo. Esta es una promesa mesiánica, es una promesa que está hablando de una persona, porque habla de un vástago, de un retoño, de un brote que va a salir de ese tronco de Isaí que está seco, va a brotar ese tronco para dar vida, y ese tronco es una persona, porque es descendiente de Isaí. Y tiene un carácter y unas características que están hermosamente descritas en el versículo 2. ¿Cómo iba a ser esa persona? ¿Cómo iba a ser ese gobernante futuro que lo conocemos como el Mesías y que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo? Así que en medio de esta devastación, Dios trae una promesa maravillosa de que se iba a levantar un día un Mesías, un rey justo, que iba a impartir justicia de una manera inequívoca y perfecta, y que su carácter iba a ser precioso. ¿Por qué? Porque dice que sobre él, en el versículo 2, iba a reposar el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y acá aparecen tres dúos, digamos así, ¿no?, de palabras o de características de este carácter de este rey que es nuestro Señor Jesucristo, hablando de su sabiduría, de su inteligencia, de su espíritu de consejo y de poder, de su espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dicen los estudiosos, porque uno se pregunta cuando uno lee este pasaje, si realmente el pueblo de Israel captaba en su totalidad la promesa mesiánica, la promesa de Cristo. Para nosotros es fácil, porque ya tenemos el diario del lunes, como dice, ¿no? Ya tenemos la Biblia completa, la revelación de Dios, y ya sabemos que esto está hablando del Señor Jesucristo. Dicen los entendidos que ya en este entonces, bueno, de hecho siempre hubo esta idea, porque no solamente está acá en Isaías, sino que el pueblo realmente tenía conciencia de que un día iba a venir ese gran Mesías, rey, que los iba a gobernar con justicia. No todos comprendieron, como la Escritura nos muestra, que este Mesías, rey, primero tenía que sufrir y morir. De hecho, la mayoría del pueblo de Israel hoy en día no tiene paz y está haciendo cualquier cosa, como lo vemos, y está en guerra con los pueblos. ¿Por qué razón? Por el problema del corazón del hombre, de la maldad de Dios, de nuestro corazón. ¿Y por qué? Porque no le dieron la vista o le dieron las espaldas ¿a qué? Al Señor Jesucristo. Y ahí Israel está sufriendo. Y se está mandando macanas, como sabemos. Se está mandando macanas. ¿Pero por qué? Porque su corazón no está vuelto al Señor. Pero gloria a Dios que un día Israel se va a volver al Señor, como la misma profecía lo dice, y va a terminar, ¿no?, va a ser cabeza de las naciones y va a tener ese esplendor que el profeta aquí va a hablar. Pero en este momento no lo podemos ver como nación así. Gracias a Dios que hay judíos, ¿no?, que se van convirtiendo a Cristo y van reconociendo que ese Mesías, el Señor Jesucristo, ya vino y que murió en la cruz por nuestros pecados y que derramó su sangre, y en ese sacrificio la humanidad tiene perdón de pecados, reconciliación con Dios y paz y todos estos beneficios, ¿no?, que tenemos del Señor. Pero el retoño, ¿no?, y a esto voy ahora para, digamos, la aplicación espiritual para nosotros. Si queremos tener el cántico del capítulo 12 y poder decir, el Señor es mi consolador, el Señor es mi salvador, el retoño tiene que nacer en nuestro corazón. ¿Entienden? Esa es la aplicación espiritual que yo quiero. Yo no sé si todos los que estamos aquí, Cristo ha nacido en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, si hemos creído que el Señor Jesucristo vino a este mundo,
a morir en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Y le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Si eso lo hemos hecho, ¿no?, la Biblia entonces nos muestra y nos dice que hemos bebido ¿de qué? De la salvación. Y tenemos ese gozo y ese cántico nuevo en nuestros corazones. Y la responsabilidad además de proclamar al mundo esta verdad, que como creyentes y como iglesia también es nuestro deber. No solamente de disfrutar personalmente de la salvación, sino proclamarla al mundo, ¿verdad? De que en Cristo hay salvación, el retoño, el vástago, ¿no? Esta plantita que en ese tronco seco ha crecido. Si hay aquí alguna persona que aún no tiene a Cristo en su corazón, esta es la noche para que pueda abrir su corazón al Señor y decir: Señor, yo quiero que nazcas como ese retoño en mi corazón, para poder disfrutar de esta salvación, del perdón que tú me das, ¿no?, y de la vida eterna. Podríamos hablar horas de las características de este Mesías, de este retoño que surgía de ese tronco. Sabiduría e inteligencia, consejo y poder, conocimiento y temor del Señor. Esas virtudes están en Cristo, en nuestro Señor. Y esas virtudes también la Biblia nos muestra que pueden llegar a ser nuestras. La inteligencia, la sabiduría, el consejo, el poder, el conocimiento, si nosotros tenemos temor del Señor, si confiamos en el Señor plenamente. Y aquí estoy hablando a los creyentes, ¿verdad? Todas estas virtudes de Cristo, ¿no? Dice, por ejemplo, Pablo nos habla en Colosenses capítulo 1, versículo 15, de algunas de estas. Voy a citar estos versículos para no detenernos demasiado, pero Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice allí, nos habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es nuestro Señor, creador y sustentador de todo el universo, pero que en Él, entre otras cosas, como dice más adelante en Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3, entre otras cosas dice que en Cristo están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué lindo es esto. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es en quien están escondidas todas estas virtudes tan maravillosas que además, como la Biblia nos enseña, podemos ir a Proverbio y buscar, pero cantidad de versículos que muchas veces citamos nosotros, de lo que es las consecuencias en nuestra vida de ser temerosos del Señor y de actuar con sabiduría, con inteligencia, consejo, poder, etcétera, ¿no? Todas estas virtudes están en Cristo. Todas estas virtudes, imagínense, yo pensaba, para estos israelitas, era como el sueño de cada israelita de poder tener un gobernante, un rey que tuviera estas características. ¿Quién no quiere ser gobernado por un rey, ¿no?, que tuviera estas características tan preciosas? Pero no solamente eso, sino que una característica tremenda que aparece acá en el versículo, que es la segunda palabra que quería pensar con ustedes, el capítulo 11 nuevamente de Isaías, del 3 al 5, nos muestra cómo es el accionar de este Mesías, ¿no? En el capítulo 2, en el versículo 2 vemos su carácter, su característica, el Espíritu del Señor sobre él, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? El Espíritu Santo vino sobre él, nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero en el capítulo 11, versículo 3, nos muestra esta palabra que es tan importante, la palabra justicia. Justicia no con el carácter de juicio punitivo, sino un Mesías, un rey cuyo accionar era justo, ¿no? Eso que tanta falta le hacía en aquel entonces al pueblo de Israel con esos reyes que no impartían justicia, sino que al contrario, ¿no?, eran
totalmente, digamos, hacían, ¿no?, preferencias por algunas personas. Pero fíjense, vamos a leer rápidamente del versículo 3 al 5, y dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O, como dice otra versión, se deleitará en el temor de Jehová. Este Mesías, este retoño, este vástago, se iba a deleitar en el temor de Jehová. ¿Y cómo iba a ser su actuar? No iba a juzgar según la vista de sus ojos, ni arguirá, dice, por lo que oigan sus oídos, o no decidirá, quiere decir esto, ¿no? Un juez, cuando tiene que tomar una decisión, no va a decidir por cuestiones de ojos ni de oídos, no por lo que ve y lo que escucha, no influenciado por nada, sino que este rey, este Mesías, este vástago, este retoño, iba a juzgar con justicia, dice el versículo 4, a los pobres, iba a arguir con equidad por los mansos de la tierra, o por los indefensos de la tierra, o por aquellos que estaban sufriendo en la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Con firmeza, con justicia justa, y por sobre todas las cosas, restableciendo esa justicia que el pueblo de Israel y que los reyes que estaban gobernando en aquel entonces habían despreciado, ¿no? Hablábamos de la pobreza, hablábamos de esto que había en aquel entonces, ¿no? Y dice en el versículo 5, hermoso este versículo que resume este accionar de este Rey maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La vestimenta de este Rey iba a ser la justicia y la fidelidad, ¿no? Mostrando cuál era su accionar, gobernar con justicia. Obviamente que este pasaje es un pasaje que apunta al futuro. Sabemos también y creemos que en el futuro, cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra, va a establecer este reino milenial, y ahí se va a dar cumplimiento pleno de esta profecía que aparece en este capítulo 11. Pero mientras tanto, estas eran palabras de consuelo para los israelitas de aquel entonces, y son palabras también de aliento, consuelo, y también de mostrarnos un accionar ejemplar para la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes. Y también, hermanos, podemos pensar de la iglesia, porque la iglesia del Señor Jesucristo es testimonio en este tiempo que nos toca vivir de estas verdades proclamadas por el Señor, su carácter, su accionar en justicia, ¿no?, en este mundo donde justamente hay tanto pecado y hay tanta injusticia y hay tanta maldad. La iglesia, como dicen algunos, es señal del reino ahora, ¿no? La iglesia no es el reino. La iglesia es la esposa del Cordero, es este grupo de creyentes que hemos creído en Cristo, que estamos aquí reunidos, pero todos los creyentes, ¿verdad?, que están en distintas partes del mundo y que han vivido, pero que testimoniamos de este Rey que es nuestro Señor y que un día va a establecer y que va a gobernar el mundo con justicia, y más allá de esos 1000 años va a establecer su reino. Y como me encanta a mí ese texto que el ángel Gabriel le dijo a María cuando anunció que iba a concebir virginalmente o del Espíritu Santo al Señor Jesús, le dijo que el Señor iba a ocupar el trono de David y su reino no iba a tener fin. ¡Qué maravilloso! Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde el Señor va a reinar y donde nosotros, la iglesia, vamos a tener un lugar especial, ¿verdad? Porque vamos a estar con el Señor como la esposa del Cordero. Pero qué hermoso esta nueva creación que Dios tiene preparado por los siglos, por toda la eternidad. Es maravilloso eso, ¿no? Es maravilloso. A veces nos olvidamos de esta verdad tan preciosa. A veces los creyentes pensamos bastante, queremos irnos al cielo para estar con el Señor. Es verdad. Pero todavía hay un plan que sigue para adelante, donde nuestro Señor va a ser Rey
eternamente. Es tremendo esto, ¿no? Un tema para estudiar y profundizar. La tercera palabra es la palabra paz. Vimos su carácter, vimos su accionar y ahora vamos a ver cuál es el efecto de este gobierno, de este rey maravilloso del Mesías. Y es paz, es reconciliación, es perdón. Fíjense lo que dice del versículo 6 al 16, lo vamos a leer. Morará, fíjense, a partir del versículo 6 y el 7 y el 8, aparecen 3 versículos que son bastante interesantes. Miren lo que dice. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Qué cosa rara, ¿no? El lobo va a estar con el cordero, el leopardo con el cabrito. Dice, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. Fíjense que estamos hablando de animales que son totalmente antagónicos, ¿no? El lobo se come al cordero en este momento, pero acá está hablando de un tiempo futuro en el cual estas cosas, va a haber una paz tremenda en el mundo, ¿no? Dice, la vaca y la osa, versículo 7, pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho, versículo 8, jugará sobre la cueva del áspid, o de la víbora, o de la serpiente, ¿no? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es una cosa increíble, ¿no? Tenemos 2 niños acá que son bebés, imagínense jugando con una serpiente, o en la cueva, en la boca de una serpiente. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y por qué va a ser esto? Bueno, justamente porque en este entonces, y acá está hablando de un futuro, por eso acá estamos hablando de que en un futuro, cuando el Señor reine aquí en la tierra, en esos 1000 años, va a haber un estado de paz a causa de la justicia que va a reinar, ¿no? Que hasta la propia naturaleza se va a manifestar de una forma distinta, ¿no? Y realmente va a acontecer esto que en este momento es imposible que acontezca. Cuando Cristo reina, acontecen cosas maravillosas. Y suceden milagros, ¿verdad? Eso es maravilloso, es una lección para nuestra vida. ¿Vos querés ver milagros en tu vida? Milagros no milagreros, cosas, ¿no? Cosas importantes en tu vida. Porque acá todos necesitamos cosas grandes en nuestra vida. Dejemos reinar a Cristo en nuestra vida. Dejemos que el retoño brote y crezca en nuestra vida para que produzca esta paz especial. Estos versículos que van hasta el 16 hablan de lo que los judíos utilizan una palabra que nosotros la traducimos paz, pero es una palabra que queda corta, que es la palabra shalom, ¿no? Shalom se traduce como paz, pero es mucho más que paz. No tiene traducción en el idioma español, ¿no? Es un estado de bienestar, de gozo, ¿no? Tremendo, que hace que hasta la propia naturaleza, que hoy dice Pablo gime, ¿no? Y está con dolores de parto y está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Eso es un texto que está allí en Romanos. Pero acá van a suceder cosas tremendas como estas que aparecen acá, en este tiempo, cuando el Mesías reine, en ese tiempo futuro. Pero no hay que esperar hasta ese entonces, porque lo maravilloso para nosotros es que cuando Cristo reina en nuestros corazones y es el Señor de nuestra vida, plenamente suceden cosas maravillosas, ¿no? En nuestra vida y en nuestra familia y en nuestro entorno. Fíjense lo que dice el versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Recién cantamos esta hermosa canción. Esto está hablando de un futuro maravilloso. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, el vástago, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, o como una bandera, como un estandarte, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En este entonces, en este reino futuro, cuando reine la justicia, la paz, y este rey en su esplendor reine, las naciones van a buscar a este Señor. ¡Qué maravilloso! Versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. ¡Qué promesa para los israelitas de aquel entonces! ¡Qué promesa! Israel estaba totalmente dividido. Hoy Israel está totalmente desperdigado. ¿Han oído hablar de lo que se llama la diáspora? La diáspora es cuando un pueblo está totalmente desperdigado por todo el mundo. Israel hoy está en su tierra y los judíos se están volviendo, ¿no? Pero todavía hay judíos que están lejos de su tierra. Y acá la promesa que se va a cumplir en el futuro es que Dios va a levantar su voz y los va a llamar, y los va a traer, y los va a restaurar, y lo va a hacer glorioso nuevamente. ¿Por qué? Porque el retoño va a estar ahí, el vástago, el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros leímos tristemente en otro capítulo anterior que Dios un día les dijo a Israel: yo voy a levantar bandera y voy a llamar a las naciones y van a estar dispuestas a venir a pelear por mí? Esto lo dijimos acá, ¿no? Porque el pueblo no le estaba dando, no le estaba prestando atención al Señor. Se habían dado a los ídolos. Pero acá el Señor, obrando en el corazón del pueblo, promete que ahora Él va a levantar también un estandarte y que va a llamar a su pueblo desde todas las naciones para que nuevamente se vuelvan a reunir. Esto pasó medianamente en aquel entonces, pero como decimos va a tener su futuro cumplimiento en el futuro. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones, o bandera, y juntará a los desterrados de Israel. Qué lindo esto. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Dios es Dios fiel. No olvida a su pueblo. No olvida a su pueblo terrenal y tampoco olvida a sus hijos. Esta promesa que está dicha para Israel también es promesa para nosotros. Capaz que nosotros no estamos bien espiritualmente o incluso alejados del Señor, pero el Señor no se olvida de ti. Y te está llamando. Y quiere restaurarte. Y quiere traerte del lugar donde estás para traerte nuevamente a la comunión plena con Él. Al shalom, a la paz, al equilibrio, ¿no? Al vivir tranquilo, a no estar refregándote ahí en el pecado. Y ahí el Señor dice, ¿no? El Señor levanta, el Señor es el que toma la iniciativa. Esto es lo maravilloso. Por eso la Biblia insiste que la salvación es de Dios, la salvación es del Señor, porque es el Señor el que nos busca, es el Señor el que nos llama, es el Señor el que muere en la cruz. Él derrama su sangre, Él paga el precio, Él provee todo para nuestro perdón, Él nos reconcilia, Él, porque si fuera por nosotros, no estaríamos acá, hermanos, estaríamos quién sabe dónde. Pero el Señor, el retoño, este vástago que ha nacido en nuestros corazones, que es justo y fiel, es garantía de que somos de Él. La salvación es del Señor. Y los va a juntar de los 4 confines de la tierra. Y miren qué lindo el versículo 13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá. Hemos leído en estos 10 capítulos anteriores que entre los israelitas no se llevaban entre hermanos. Eso dolía en el corazón de Dios, porque estaban divididos, se peleaban unos con otros, hacían alianzas con otros pueblos para atacar a Jerusalén, a Judá, pero en este entonces todo eso feo que hay en nuestro corazón, la envidia, todo esto Dios dice que lo iba a destruir y lo va a sacar. Y estos hermanos, este pueblo de Israel, Efraín, que significa Israel, y Judá, el reino del sur, iban a vivir en shalom, en paz, amablemente, ¿no? Si no, dice que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Qué lindo es esto, qué figura tan preciosa. Dios preparando todo el camino, el terreno, secando los lugares húmedos para que estos israelitas vuelvan, ¿no? Vuelvan en sandalias, dice allí, ¿no?
no van a precisar ropa especial, botas especiales, así como están, desde los lugares lejos de la tierra. Y todos estos pueblos van a poder entrar libremente porque Dios va a allanar el camino. Y eso es una lección hermosa también para nosotros. Capaz que alguien está lejos del Señor y piensa que está difícil volver. Mire que el Señor prepara el camino, allana el camino, porque nos quiere volver a recibir. Versículo 10, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y este pueblo asirio que había atacado a Israel, que lo había llevado cautivo, como lo estudiamos anteriormente, iba a haber una calzada, iba a haber un lugar para que pudieran pasar nuevamente y regresaran nuevamente a Israel de la misma manera que un día Israel, ¿se acuerdan?, regresó de Egipto en la época de Moisés. Esta es la paz. ¿Cuándo hay paz? Como vemos acá, cuando hay reconciliación, cuando hay perdón. La paz que debemos buscar primero es la paz con Dios, ¿no? Pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, reconciliarnos con Él. ¿Cómo puedo hacer esto? A través del vástago, del retoño. El Señor Jesucristo. Él ha provisto todo para nuestro perdón, ¿no? Como hemos dicho, su sangre derramada para ser perdonados, para entregar, volver a la comunión plena con el Señor, aprovechar ese terreno llano que el Señor nos hace para que nosotros volvamos, así nomás como estamos, en sandalias, así nomás. Agarrá tus sandalias con los pies sucios y volvé al Señor, ¿no? Y arrepintámonos y pidámosle perdón y restauremos nuestra comunión con este Señor para poder disfrutar de esta paz. Porque el efecto, dice un texto en la Biblia, que el efecto de la justicia será la paz. Y dice Romanos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que el efecto de ser perdonado, el efecto de ser reconciliado, y a veces también con mi hermano, ¿no? Cuando estoy peleado con alguien, o con el vecino, o con el padre, o con la madre, o con cualquier familiar, cuando yo me reconcilio y pido perdón, restablezco ¿qué cosa? Restablezco la paz. Pero para que esto suceda, recuerde, tiene que estar el retoño, ¿no? Ese vástago. Y así podremos entrar, ya prácticamente que lo leímos todo, y con esto termino, al versículo 12. Quien experimenta estas cosas, canta con gozo este cántico de acción de gracias que aparece en el versículo 12. Y le dice al Señor, cantaré a ti, Señor, porque aunque te enojaste conmigo, tu indignación se apartó y me has consolado. Así es el Señor, así es Dios. Y poder decir, he aquí Dios es mi salvación, me aseguraré y no temeré, volveré a tomar fuerzas, dejaré de confiar en otras cosas y voy a volver a tomar las fuerzas y no voy a temer. ¿Por qué? Porque mi fortaleza y mi canción ahora, ¿quiénes son? Jehová, el Señor, que ha sido mi salvación, que ha sido mi salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Pero no solamente eso, sino que los 3 últimos versículos es un llamado, es una invitación, y acá yo pensaba, ¿no? Es una invitación también a nuestra iglesia, ¿no? Y nuestra responsabilidad, nosotros que hemos disfrutado de esta salvación, de proclamar al mundo esta verdad maravillosa. Y diréis en aquel día, hablando aquí también para Israel del futuro, cantad a Jehová. Ven que acá pasa del cántico personal a la invitación a que cantemos todos. Todos los que hemos experimentado esta salvación preciosa en el Señor, todos los que hemos sido restaurados, todos en el cual el retoño, este vástago que es el Señor Jesucristo, ha nacido en nuestro árido corazón para traer perdón, justicia y paz. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas.
Sea sabido esto por toda la tierra. Y por último dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Cuando Dios, el Santo de Israel, el Señor está en medio de la iglesia, en medio del pueblo, en medio de mi vida, en medio de tu vida, entonces todo funciona y se experimentan estas verdades tan preciosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande, nuestro Dios. Gracias por el Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Gracias que una y otra vez nos has mostrado a través de estos capítulos y de tu palabra cómo eres ese Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de gracia, que nos llamas una y otra vez para que estemos en plena comunión contigo. Gracias. Gracias por ese carácter precioso de Cristo, por su accionar de justicia, por esa paz que tenemos en Él, por su obra allí en la cruz. Y ayúdanos, Señor, a que cada día en nuestra vida el Santo de Israel, tú, nuestro Dios, seas el centro de nuestra vida. Ese retoño que crezca en nuestro árido corazón para disfrutar estas bendiciones tan grandes. Bendecimos tu nombre. No tenemos palabras para agradecerte, Señor. Lo bueno que tú eres con nosotros. Bendícenos y oramos por alguna persona aquí que aún no tiene a Cristo para que pueda recibir a Cristo en su corazón y beber de estas aguas preciosas con gozo de la salvación. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.